Buenas tardes, ahora sí. Espero que me escuchen todos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están escuchando? Sí, bro, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Bien, la clase anterior nos quedamos en este tema. Ya estamos viendo cuestiones más específicas. En este caso, enfocado al aspecto de la construcción. En su gran mayoría, al menos aquí en México, las canteras se dedican principalmente a explotación de minerales para la construcción. Y estábamos hablando de agregados. Vimos el caso de Calica, por ejemplo, en el caso de los agregados. Y estábamos hablando del cemento. Nos quedamos hablando específicamente del proceso general del cemento y estábamos hablando de, en el caso particular de las canteras de Cerro Jardín y Atotonilco. Entonces, hasta el momento íbamos hablando del semicrudo, ¿no? ¿Qué recuerdan del semicrudo o qué es el semicrudo? ¿Te quedó claro? ¿Te recuerdas? Es la mezcla Era de la mezcla. hematita y arcilla, ¿no? A ver, uno nada más. Ah. Bueno, si quiere mi compañero. Bueno, es lo que ya había dicho mi compañero, era la mezcla de caliza, hematita y arcillas. En ciertos porcentajes. Habíamos dicho que en la diapositiva estaba como, no estaban bien los datos y nos dio otros datos que nos decía que caliza era de 80 a 70%, de carbonato de calcio, el sílice en un 70, en alúmina en 60 y óxido de hierro en 57 o más. Bueno, es cuestión de las leyes. Pero en proporción, sí es más o menos lo que venía en las diapositivas. Eso es en proporción de la mezcla. Y la ley está, como la dijo. O sea, de la mezcla, el 66% corresponde a caliza. El 26 al 19% sílice. 3 a 6% alúmina y 4 a 7% óxido de hierro. Más o menos. Depende de qué cementera esté realizando la mezcla. Pero en cuestión de leyes es como lo mencionó usted. Pues muy bien. En la clase anterior estábamos hablando del caso particular de Cerro Jardín y de Atotonilco. Pues bien, ¿cómo continúa el proceso? Una vez que ya obtengo yo mi semicrudo, lo que sigue es que ese semicrudo ingresa al horno de clinkerizado, o al horno largo, pues, horno rotativo, perdón. Ese horno rotativo generalmente maneja una temperatura entre 1200 1400 grados Celsius, ¿sí? Una vez que el material pasa al horno, el material se muele en molinos que generalmente son de bolas, aunque ya les he platicado yo en otras ocasiones, no sé si les he platicado, pero el molino de bolas ya no es tan eficiente. Entonces ya muchos cementerios están haciendo el cambio de molinos. Ya están optando por HPGR, ya están optando por Oromil, ya están buscando otras alternativas porque el molino de bolas es más eficiente. Pero bueno, después del horno, del horneado, se pasa a la molienda y el material que queda
ese es el clinker. Ese clinker se le agrega un pequeño porcentaje de yeso, se mezcla y ya está el cemento. Se va a una parte de envasado. Y el envasado, pues prácticamente ya es ponerlo en la bolsa directo a su bulto de cemento para que llegue con su albañil de confianza y puedan utilizarlo para construir. ¿Cómo funciona el horno? El horno rotativo, el horno clinker. Es prácticamente un horno cilíndrico como los que vieron en metalurgia, me parece. No sé si hayan tenido la oportunidad de ir a Minero Plan. Ahí hay una práctica, entonces tal vez ahí sí hayan ido. Fundamentos, me parece que los llevaban para allá. No sé si hayan podido ir o no, nadie fue. Pero bueno, si no han ido, Minero Plan recupera manganeso y tienen un horno rotativo. Es prácticamente lo mismo, nada más que en menor escala. Hablamos de una longitud de unos 28 o 30 metros aproximadamente del horno. Y diámetros desde 1 metro hasta máximo 2, 3 metros. No son muy amplios los de clinker. Ya el de manganeso sí es mucho más largo y mucho más amplio. Pero bien, ¿cómo funciona el horno? El material ingresa a la boca del horno. Obviamente la parte en la que ingresa es la parte menos caliente, es la parte en la cual se elimina el agua libre que tenga el material, es decir, todos los contenidos de humedad que tenga el material. La parte posterior, donde dice salida de gases, generalmente son gases que se recuperan, se utilizan para precalentar el material y hacer que esta parte de aquí sea más rápida, la parte de la deshidratación. Después los materiales se van descomponiendo, primero se descomponen las arcillas, luego la caliza, se forma el metacaolín en esta zona y se termina de formar el clinker, ¿sí? En la zona de enfriamiento. Sale el material, sale a una parrilla donde el material grueso se queda, porque cuando el material es horneado, generalmente no pasa nada, ya se cae, se oxida, se forma el metacaolín, se forma el clinker, y como consecuencia de ello, algún porcentaje del material se va a sinterizar. Al sinterizarse, pues se van a formar pelotas de material o grumos de material. No sé si se acuerdan de lo que era el sinterizado. Y una vez sinterizado, si es muy grande, pues se va a quedar en la parrilla, ¿sí? Si no es tan grande, va a pasar la parrilla y se va a ir a un molino de bolas. Por eso es que se requiere una molienda después del clinkerizado o de la parte del horno, porque el material se sinteriza. Entonces ya sinterizado, lo mandan a la molienda y la molienda pues lo encarga de hacer fino, porque ya han visto cómo es cemento de fino. Y ahí en la molienda es donde se le agrega el yeso para que quede ya finalmente el cemento. ¿Qué reacciones ocurren? La primera parte, eliminación de agua libre. La segunda parte de eliminación de agua absorbida, es decir, el agua interna a la estructura cristalina de los minerales. Se descompone la arcilla y se forma la metacaolinita, que de este principio de formación de metacaolinita es el que se basan los famosos ladrillos verdes, los materiales de construcción que se realizan con materiales reciclados, por ejemplo, con los jales. Los jales los pueden utilizar para construir y siempre y cuando se mezclen con una arcilla, y esa arcilla forma la metacaolinita, y la metacaolinita es la encargada de encapsular a los elementos, a los minerales, perdón, a los metales pesados que pueden estar incluidos en el jal. De este
principio se basan los ladrillos verdes que le llaman. No sé si habían oído hablar de eso. Bueno, después de la meta caliente se descompone la caliza y se fija a la lúmina. Y una vez fijada la lúmina, lo siguiente a fijarse es la hematita y de esa forma queda nuestro famoso clinker. Estos son los hornos. Igual no sé si los conocían. Es prácticamente un cilindro inclinado y tiene una corona o un piñón el cual está rotando. No sé si los habían visto, esos hornitos. Pues bien, vamos a ver el caso específico de Cruz Azul. Allá en la planta de Lagunas. Lo vamos a ver, pero yo creo que la siguiente clase, porque ahorita lo tengo para el final. ¿Vale? Ya retomamos lo del cemento para ver paso por paso el proceso de ellos. Más no es el proceso que aplique para todas las industrias. Cada industria tiene su proceso personalizado. Por decirles algo, en Cruz Azul, lo que recién supe es que para empezar están cambiando el molino de bola por un Oronel, por ejemplo. Por dar otro ejemplo, en Moctezuma, la planta está completamente automatizada. Tiene mucho control de calidad. Por ejemplo, tiene un analizador en línea de tamaño y un analizador en línea de calidad de leyes de caliza. Tiene un analizador en línea, se los mencioné, es lo que llama Gammametrics, se los mencioné ver el analizador en línea para el tamaño de material. Se escucha cortado la vida, a ver, un poco, no sé si me escuchan mejor o se escucha igual. Se escucha igual, profe, creo. Igual. Entonces, denme chance. Creo que ya se escucha bien. No estoy jugando, ¿eh? Creo. Bueno. Ok, sí se escucha bien. Sí, sí. Les comentaba, cada industria tiene sus propias variantes, pero en esencia esto es el proceso general. Es extracción de materiales, mezcla de materiales, con trituración de los mismos y horneado de material, es decir, o clinkerizado sería lo correcto. Y una vez clinkerizado, una molienda del material y otra mezcla más con yeso para que se cemento Portland. Pero ahí en fuera las variantes de cada empresa pues, son bueno, muy técnicas, pero son muchísimas. Como decía, tan solo entre dos empresas hay mucha diferencia en cuestión del manejo de la planta. Por ejemplo, de la mezcla del material, en algunos casos la mezcla no es longitudinal, es circular. En otros casos, la trituración primaria, más bien se añade los materiales a la trituración primaria. En otros casos se añaden en otro punto, en otros casos tienen analizadores en línea, en otros casos no los tienen, en otros casos tienen molinos de bolas, en otros lugares tienen molinos más avanzados o más eficientes. Por ejemplo, ahí lo que les comentaba de las canteras de ahí de Hidalgo, de Cemex, ellos tienen mucho molino de bolas. No sé si ellos hayan cambiado, pero sí, pero tienen muchísimos molinos de bolas y eran muy eficientes. Pero bueno, esperemos que ya estén cambiando, como algunos lo están haciendo. Y bueno, aquí lo que les decía, en la etapa final se le agrega el yeso, se pulveriza el clinker, ¿no? Ya convertido en cemento. Y por si se lo preguntaban, clinker proviene de una palabra holandesa que significa ladrillo o losetas. Se refiere, esta palabra se refiere al ruido que se cuando se golpea una ladera, ¿no? Ya saben, aquí, y por eso se le conoce como clinker. Se lo preguntaba. Bien, el cemento, generalmente, el cemento Portland se puede fabricar de diferente manera dependiendo si se le agrega o no se le agrega un aditivo. Los aditivos se le pueden agregar al producto antes de que salga de planta o se le pueden agregar al producto ya terminado, es decir, ya dentro de la construcción se le puede agregar el aditivo
como un elemento aparte, o puede ser un cemento previamente adicionado con algún elemento para mejorar alguna característica del mismo. Generalmente lo que se busca es modificar el tiempo de fraguado, modificar la dureza, eh, ahorrar algún elemento, por ejemplo, ahorrar agua o utilizando algún aditivo. Es decir, o se busca o mejorar el producto o se busca reducir el costo de la obra. Y dentro de todos los aditivos que hay, porque hay muchos tipos de aditivos, inclusive la escoria puede ser un aditivo, la ceniza volante, etcétera, etcétera. Dentro de todos los aditivos que hay, los finamente divididos o clasificados como finamente divididos, son los que son los que corresponden a las explotaciones mineras. ¿Cuáles son estos? Cementos naturales, cales hidráulicas, cementos de escoria, pues no salen tal cual de una mina, pero es un producto indirecto de la mina. Es escoria del torno y de cal, y escoria granulada de torno. Y los materiales puzolánicos, que no sé si hacen el material puzolánico, pero es porque tenía una región llamada Puzolin, en la cual se extraía ceniza volcánica y con la cual le hacían los romanos el cemento para sus construcciones. Pero esto se incluye en arenas, cenizas volcánicas y y ¿cuáles son los cementos naturales? También conocidos como cementos romanos. El más común, bueno, son materiales que naturalmente son cementantes. De hecho, al yeso se le considera un cemento romano, pero el más común es la marga. ¿Por qué? Porque era un material que puedes extraer y ya tenía las propiedades de un cementante, es decir, ya era una mezcla natural entre arcilla y caliza. Por eso le puse negro. Era una mezcla natural, entonces ya con explotarla, pues ya podías incluso nada más triturarla, remojarla un poco y hacer tu construcción, hacer tus ladrillitos. Cosías, o inclusive así se podía utilizar. Esa es una roca que normalmente está compuesta de un 35 al 65% de carbonato de calcio de caliza y el resto pues son arcillas. E incluso a veces viene con yeso, o sea, todavía viene más cemento ahí natural de la tierra. El problema con ese material es que no había mucho, de hecho, donde más se extraía era por lo que actualmente es España, en la península ibérica. De ahí que la de España fuera un territorio muy importante para los romanos. Otro cemento, otro aditivo, perdón, del cemento es la cal. Digo, esto no hablamos mucho porque ya cayeron en eso. Pero otro aditivo que se ponía al cemento es la cal. De la cal podemos hablar muchísimo, pero prácticamente es un derivado de la caliza. Pues bien, la cal es un, es un producto derivado de la cal quemada, como cal viva, y de ella se puede obtener otro producto que es el que realmente se utiliza en una construcción, que es la cal hidratada. La cal hidratada, no sé si han visto, que han tenido la oportunidad de trabajar o ver una obra de construcción, cuando agarran la cal, los albañiles y la echan en un bote de agua, por ejemplo, y empieza a hervir, genera una reacción exotérmica, están convirtiendo cal viva en cal hidratada, es la que realmente se aplica en la construcción. Bueno, la cal es un material que también por sí mismo es cementante, nada más que no tiene tanta fuerza como el cemento. Y su uso se remonta hasta hace muchísimos años, incluso en México, prácticamente desde la época de los mayas, que ellos dejaron legado el método de fabricación de cal a los mayas contemporáneos. No sé si todavía lo realicen de manera artesanal, espero que no, porque, bueno, ahorita van a ver por qué. Actualmente se utilizó en la construcción de pirámides. Eh, era un mortero que se utilizaba para unificar los bloques de piedra y también la caliza generalmente. Y de esa forma se construyeron las pirámides aquí en México. ¿Cómo se hacía? Se juntaba, perdón,
un montón de madera y se colocaba en el centro o la parte superior roca caliza. Se colocaba la caliza sobre la madera y se le prendía fuego. Entonces, para poder producir una poca cantidad de cal, se utilizaba muchísima madera. Es decir, hay una cierta deforestación. Además de que ya saben que la caliza, cuando se genera una combustión con la caliza, el subproducto siempre es dióxido de carbono. En este caso, en el caso de la cal, a diferencia del cemento, la combustión es más incompleta, entonces genera muchísimo más CO2. Obviamente con ausencia de tecnología, que por necesidad, digámoslo así, requerían. ¿No? Y bueno, prácticamente lo que ven aquí, se coloca una pila de madera y la roca caliza encima y se le prendía fuego. Y se le prendía fuego, obviamente no era tan eficiente, se producía poca cal, además de que no se alcanzaba a cocinar completamente toda la roca. No es tan eficiente este método de cocción. Actualmente, el proceso actual se realiza en explotación a cielo abierto de carbonato de calcio, de una cantera, obviamente, y ese material se le da titulación, se le da una certificación o un privado. De hecho, el proceso que están viendo aquí es el de Grupo Calibra, que me hizo el favor de compartirme. Bueno, tomé una parte de la página de Calibra y otra parte me la compartió un amigo que se encuentra trabajando ahí, en la parte de exploración, me parece. Entonces, algunos ligeros ajustes a lo que venía ahí en la página de internet. Se los comento. La roca se clasifica en dos, en roca gruesa, de 2 a 4 pulgadas, y en roca fina. La gruesa se va a calcinación y el resto es un subproducto. Es decir, es más o menos lo mismo acá, pequeños mayas. Roca gruesa la calcina. Y bueno, el objetivo de esto es buscar una generación de óxido de calcio, nada más. Estos son los subproductos. Miren, aquí son materiales gruesos, se va a calcinar, para una calcinación y se produce un producto calcinado. Y como subproductos se tienen arenas y gravas. ¿Sí? O sea, ellos no lo pierden. Es lo bonito de esta industria, que casi no hay subproductos y los subproductos se pueden comercializar. eh, ¿Cómo se da la calcinación? Pues, utilizando aire caliente. Uh, el aire caliente circula por los poros de la roca y oxida el carbonato de calcio, se genera un óxido de calcio y más o menos este proceso ocurre entre 850 y 1000 grados Celsius, a diferencia del proceso clinkerizado que ocurre arriba de los 1100, 1200 grados Celsius. Ahí está, ahí podemos ver un ejemplo, o un esquema muy bien. De hecho, no es tan eficiente. Lo que hacen ahí en empresas es que el horno funciona como una especie de colada, una especie de colada cuando se va circulando el material, se va inyectando el aire caliente. ¿Sí? Es decir, el material va saliendo y el que va cayendo se va cociendo. Y a veces se hace una recirculación de material para asegurar que se realice correctamente la cocción. ¿Sí? Ya en el caso específico de ellos de Calibra, los separan más en el porcentaje de óxido de calcio, porque decía no es 100% eficiente,
En algunos casos los exploran, en otros no. Lo envasan en función del porcentaje de dióxido de calcio. Se escucha alejado del audio. Permítanme, entonces. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí se escuchan igual. Pues se escucha mejor, un poco. ¿Un poco mejor? Sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué estaba? Bueno, ellos tienen como su producto también la cal hidratada, entonces tienen un proceso de hidratación donde partimos son aspersores que hidratan a la cal viva. Y ya el material, una vez producido, pues es envasado y ya se vende, ¿no? Directo a la palería de confianza. Una de las impurezas que suele haber, o más bien una de las impurezas que más afecta a este tipo de materiales, al menos en el caso de esta gente de Calidra, es el carbonato de manganeso. ¿Por qué? Porque está ahí, cerquita de la caliza. Es que ya ven que siempre les he dicho que siempre viene ahí asociada, ¿no? ¿Y por qué le afecta tanto? Porque como esta no se funde tanto como la caliza, más bien su punto de fusión es más bajo, se pega junto a la caliza y prácticamente la está sinterizando, la está amalgamando y se generan una bola, se pelmazan ahí en el horno y por lo tanto no circula correctamente el material y más que hacerle un daño al material en cuestión química, el daño es más físico. Es algo como lo que ocurre con la anhidrita y el yeso, no sé si los había comentado, pero por ejemplo, en los hornos de clinker, más bien en los molinos de clinker, cuando utilizan anhidrita, que se le agregan al clinker, la anhidrita suele pegarse a las paredes o suele pegarse al material y se suele apelmazar, y el material es difícil de retirar del proceso. Es algo similar como el carbonato de manganeso. Y se amalgama todo el material, el clinker, se pega al proceso, a las bandas transportadoras, o en el caso de que se lo agregan en el horno, en muchos casos se le agrega el yeso en el horno, se pega en el horno y evita que salga del horno. Por eso es que la anhidrita es muy, muy castigada ahí en la industria cementera. Entonces, generalmente tratan de no explotarla, pero el otro detalle es que la anhidrita también viene asociada generalmente a las canteras de yeso. A ver, espérame tantito que veo que se cerró el documento. Espérame unos segundos. Changos. Deme unos minutos, por favor. Tengo un problemilla aquí. A ver.
Ay. No, eso no. Mm, ahí está. Les comentaba que ocurre algo similar con el manganeso y la anhidrita se funde más rápido que el otro material. En el caso del manganeso se funde más rápido que la caliza y en el caso de la anhidrita más rápido que el yeso. Por lo tanto, no es no es recomendable utilizar o tener una ley alta de este material. Desconozco qué ley manejan ellos, pero al menos en algunos procesos de cemento que llegué a, a ver, el anhidrita sí la manejaban en un porcentaje menor del 1, máximo 2%. Desconozco de cuál es el caso del carbonato de manganeso, pero bueno, una impureza que se encuentra asociada a este tipo de producciones. Bien, el proceso artesanal pues, es básicamente similar. La única diferencia es que el horno pues, es un poquito más arcaico. De hecho, en este caso, sí hay algunas explotaciones o algunos hornos que siguen trabajando el método de manera similar. No sé si ustedes conozcan por ahí la zona de, eh, ya hemos hablado de esa zona que está ahí por Morelos. Eh, en esa zona hay algunas fábricas de cal y acá en Hidalgo también, en el Valle Mezquital, hay muchas escaleras porque también hay mucho carbonato de calcio. De hecho, algunas empresas de cemento comenzaron como caleras. Pero bueno, actualmente todavía hay fábricas de cal que trabajan con el método artesanal, que es básicamente el que legaron los mayas. Nada más que en este caso, pues ya no deberían de existir porque contaminan bastante. No sé por qué todavía existe. Bueno, obviamente es una industria que mantiene a familias enteras, pero la verdad es que es una industria muy poco controlada. Pero bien, ¿en qué consiste? Se consiste en hacer un horno que también es generalmente de roca. eh, y en este caso, en vez de utilizar madera o en vez de utilizar eh, este coque, como utilizan en los hornos de, de las calderas industriales, en este caso utiliza combustóleo e incluso se sigue utilizando en algunos casos una mezcla entre combustóleo y madera. Y más o menos Eh, la duración del material en estos hornos máximo de 3 a 4 días es lo que dura este tipo de proceso. Eh, ya una vez que lo trituraron, lo que hacen estas personas es retirar el material por la parte inferior y el material ya cocido es triturado con martillos, triturado prácticamente a mano y es puesto, se extienden unas lonas a fin de que el material, pues, no quiero humedad, perdón, se deja extendido en lonas y el material, pues, de esa forma se mantiene seco hasta su venta. Y una vez que más bien, cuando quieren producir ellos cal hidratada, pues nada más el material que ya está extendido se le agrega agua. Ya se produce la cal apagada y ya está lista para su venta también. Pero es algo similar a lo que ven aquí. Y no encontré una imagen de aquí de México. Estas son de España, pero son similares. De hecho, les digo, en esa zona de ahí de Morelos, entre
Morelos y Puebla. Hay partes de Puebla y partes de Morelos y partes de Hidalgo que todavía tienen ese tipo de procesos. Y ustedes van a pasar por ahí, van a ver bastante humo ahí saliendo de esa zona. Es humo que se ve pues, de color blanco, pero ese humo está también arrastrando ahí eh, pues dióxido, perdón, está dióxido de carbono principalmente. En otros casos se le agrega una cama de caliza y una cama de coque cuando se quiere eficientar ese tipo de procesos para que sea más rápido. Pero la verdad que la mayoría, o al menos los que yo llegué a ver ahí por esa zona, utilizaban madera y combustible. Son más o menos así. Aquí está la caliza de arriba y aquí abajo, aquí se retira el material y por ahí abajo también se le introduce el fuego. Si tienen, voy a ver si consigo alguna imagen. De hecho, les pudiera dar yo las ubicaciones, pero no van a ver nada en Google Earth, en Google Maps. No se ven muy bien, que digamos. Pero todavía siguen activas esos hornos de cal, las famosas caleras. No sé si hayan visto alguna algún día, pero si quieren ver una, pues váyanse para allá, para Morelos, o para Puebla, o para Hidalgo. Ahí seguro van a ver. No sé si en el Estado de México me parece. Creo que sí, en la parte de Apasco, creo que todavía también hay de esas escaleras. Creo. De hecho, algunas ya están abandonadas, otras siguen activas, pero las abandonadas, pues ven ahí como ruinas ahí. Estas son ruinas, no están en España. Yo vivía al lado de una calera y nunca se me ocurrió tomar una foto, pero ya estaba como ruinas. Bien, ¿cuál es la ventaja, por decirlo así, de este tipo de materiales? Es que la cal, como es una combustión incompleta, si vuelve a reaccionar con CO2, puede volverse a convertir en caliza. Eh, pero obviamente esto puede tardar años, ¿no? En condiciones atmosféricas normales. De hecho, es un método que se está utilizando para captura de dióxido de carbono también. La cal puede capturar dióxido de carbono, la cal hidratada. Sin embargo, eso lo hace de manera muy, muy lenta. ¿Para qué se utiliza la cal? Se utiliza como mortero, para unir ladrillos, como se hacía antes con los antiguos, con las antiguas culturas prehispánicas, perdón, se utiliza para unir ladrillos para generar barras de mampostería principalmente. Otro uso es el uso agrícola, se utiliza como alcalinizante del suelo y obviamente es un mejorador de suelo, ¿no? Pero es prácticamente las propiedades que le dan el carbonato de calcio. Y el otro uso, que también es de los principales, no solamente el uso de la construcción, sino el uso de la alimentación, son los usos principales de la cal. En este caso es para la producción de tortillas. No sé si sabían, pero cuando se produce tortilla, se le agrega, bueno, ahorita se le agrega maseca, pero la maseca tiene tiene cal hidratada. Antes se les agregaba un trozo de cal tal cual, eh, una tiza de cal o un trozo de cal, y se le agregaba agua. Y esto lo que genera es una reacción exotérmica. Y esa reacción suaviza al maíz y el maíz desprende, o es más fácil que desprenda más bien la cascarilla. Y de esa forma la masa que nos venden para hacer esas tortillas es un poquito más suave y la tortilla es más suavecita. Entonces, cuando vayan a comerse una tortilla, un taco, recuerden que muy probablemente hubo una mina involucrada en la generación de esa tortilla. ¿Sale? Estamos hasta en las tortillas. Bien, la cal hidráulica o la cal viva
es es el fraguado, o más bien el proceso de fraguado de la cal viva, y prácticamente funciona para lo mismo, ¿no? También se utiliza como un, incluso más bien es una forma de comercialización para ya utilizar agua en la construcción, o para reducir el consumo de agua en la construcción. Pero realmente se comercializa como cal viva, perdón, en su mayoría, y en algunos casos como cal hidráulica. De hecho, no sé si han notado, pero ya cada vez se comercializa más la cal hidráulica que la cal viva. La cal viva ya cada vez se ve menos. No sé si han notado, no sé si alguien aquí trabaja en la construcción o no, pero la cal viva pues era esa que la aventaban y hervía el agua de los tambos que aventaban los albañiles. Ahora ya no se ve tanto esa operación. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Bueno, no es lo mismo, un está hidratado, obviamente, pero tienen el mismo origen y la misma aplicación. Las puzolanas, como ya les había dicho, recibe el nombre de la población de Puzoli, que estaba a las faldas del Vesubio, y ahí era donde los romanos iban a sacar las cenizas volcánicas, y las cenizas las mezclaban con sus cementantes para producir el cemento puzolánico. Ese cemento lo utilizaron para construir principalmente puertos y caminos. Traía una información, pero creo que no la guardé en esta presentación, pero no sé si han visto alguna vez un meme que decía que los romanos no tenían ingenieros, construían y hacían obras duraderas para toda la vida. Pues sí es cierto, sin embargo, sacrificaban una cualidad del cemento para obtener otra. Es decir, resistían el paso del tiempo, duraban más, pero no tenían tanta resistencia a la compresión. Y fue un estudio que hicieron en un puerto ahí en Italia, donde había estructuras romanas, y esas estructuras romanas llevaban mucho tiempo ahí en el mar y no se habían dañado, no sufrían daño como otros puertos por las olas o por la salinidad. Y lo que descubrieron es que en el agua había, no recuerdo el tipo creo que eran, bueno, los carbonatos del agua se fijaron con la lúmina de las puzolanas que utilizaban los romanos y formaron un mineral de manera artificial, y ese mineral es un tipo de silicato que se forma eh, como unas cadenitas, y esas cadenas al unificarse formaban redes. Se me fue el nombre ahorita del tipo de silicato. No eran tictosilicatos, eran otros silicatos que se unían como cadenas, y esas cadenas se unificaban como si fueran redes de manera aleatoria, y eso hacía que fuera más resistente el cemento romano. De hecho, también están viendo la posibilidad de comenzar a fabricar más cementos puzolánicos, porque tienen mayor resistencia, bueno, mayor duración, perdón, pero tienen menor resistencia a la compresión. Y bueno, eso era anteriormente. Actualmente, cualquier material que tenga que sea silicoluminoso y tenga un valor cementante se puede considerar como una puzolana. Es decir, cenizas volantes, vidrios volcánicos, las diatomitas, algunos esquistos, arcillas, inclusive hay puzolanas creadas artificialmente. ¿Para qué sirven las puzolanas? Da mayor durabilidad al cemento, mejoran la resistencia ante el agua y mar, como ya se ha mencionado, definen los sulfatos, los cloruros, no sé si han visto que hay un cemento resistente a los sulfatos, incrementan la impermeabilidad, reducen las grietas, mejoran la resistencia a la abrasión, aumentan la resistencia del acero a la corrosión, es decir, funcionan como un recubrimiento del acero, el acero de construcción, es decir, las varillas, y requieren o disminuyen la necesidad de agua
en la generación de cemento. Ah, sí lo puse, miren. Pensé que lo había quitado. Se llama tobermorita, el mineral que generan artificialmente. Aquí está. Se forman cadenitas y esas cadenitas se forman como una especie de redes. Y eso hace que estos muelles que están ahí resistan más. Esas son las cadenitas. Eso hace que el muelle resista más. Llevan fácil, casi unos 2000 años o más. Esos muelles están ahí en Italia. De ahí la importancia de saber un poquito o estudiar un poquito de historia, aunque sea. Algunos ejemplos de puzolanas que se extraen de minas son las pumicitas, las zeolitas y la arena sílica también se puede utilizar como puzolana. También otra aplicación de las puzolanas es que se pueden utilizar para, en algunos casos como rocas ornamentales, en el caso de las pumicitas se pueden hacer rocas ornamentales, se pueden utilizar para hacer ladrillos, mezclándolos con otros materiales y recociéndolos, y se pueden utilizar para la filtración de agua también, como el caso de las zeolitas. No se sabían, pero las zeolitas son tectosilicatos y al igual que esta de acá, la tobermorita, esa propiedad que tiene, o ese arreglo cristalino, le permite eliminar iones en el agua, e inclusive le permite eliminar, se me fue el nombre. Bueno, le permite filtrar el agua y eliminar metales pesados, eliminar metales pesados. ¿Cómo? La estructura es similar a esta, simplemente forma una red y en la parte central siempre se coloca, o siempre hay un ion que puede ser alumina, o es alumina principalmente o hierro, y ese ion se sustituye por el metal pesado, queda atrapado. ¿Por qué? Porque el radio es similar al radio del alumina o hierro, y el alumina y el hierro pues, se liberan en el agua. Hace como un año, invité a una ingeniera que tenía una tesis relacionada con la filtración de agua con zeolitas, pero no solo le servía porque filtraba el agua, sino que también le servía de medio de soporte a las bacterias que utilizan las bacterias para eliminación de materia fecal en el agua. Las zeolitas se pueden considerar un tipo de puzolana. Ahora, como rocas ornamentales, las pumicitas son una roquita ahí rosadita, que me parece que es de origen volcánico, una roca muy ligera y se ve muy bonita para adornar las bardas también. Entonces se puede considerar como una roca ornamental, pero sigue siendo, vamos, se puede seguir considerando también como una zeolita. Ya sé que me estoy saliendo del tema del cemento, pero es nada más como que un dato para que vean que los minerales y las rocas industriales no solamente estamos hablando de construcción, pero lo podemos también asociar a otro tipo de usos de agregados químicos que no vamos a ver específicamente en temas de esta materia, pero se los puedo dar como un ejemplo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda del proceso de la cal? Está bastante fácil, ¿no? Prácticamente es cocer el material de 900 a 1000 y tantos grados, a 1000 grados me parece, 800 a 1000 grados, se cuece el material y, bueno, cocer está mal dicho, más bien se calcina el material. En algunos casos se vuelve a recircular el material para que se calcine bien. En otros casos, pues ya con que se haya calcinado, no sé, un 60-70% ya es más que suficiente. Lo demás es carbonato de calcio, pero ya funciona como cal. Y una vez
calcinado, pues el material es pulverizado. No hay tanto chiste, en otros casos es hidratado, en otros casos no se hidrata. Y el material que no se alcanza a calcinar completamente, o el material que no se alcanza a triturar completamente, pues lo vendo como un subproducto. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita de la cal? ¿Alguna duda de los aditivos? No. Bien. Entonces, ya me pueden decir que es una pozolana, pues es un material es un material silicoluminoso que posee, o más bien que pudiera poseer un valor cementante. Generalmente, por cierto, se me pasó a mencionarles sobre esto de las pozolanas. Recientemente, hace como medio año, salió una tesis de maestría igual de un ingeniero ahí de la UNAM, y él utilizó pozolanas de el Popocatépetl. Utilizó ceniza volcánica de ahí y la mezcló junto a cal de hierro, y de esa forma generó un cemento que le hizo pruebas y todo, y pasó todas las pruebas de resistencia. Y no solo eso, sino que el cal de hierro pues tenía antimonio, y tenía arsénico, y tenía cromo, que todos son metales pesados, y todos pues estaban por encima del límite máximo permisible. Y no solo generó un cementante, sino que capturó esos metales pesados. Y me parece que la duración del material, porque también el material obviamente no va a estar para siempre ahí, tiene una cierta duración, no todo es color de rosa, entonces va a llegar el tiempo en que ese material se va a deshacer y se va a liberar el metal, pero la duración que estimó haciendo sus pruebas en la cámara de intemperismo fue, me parece que de 20 años o 25 años aproximadamente, o sea, pues, más o menos lo que duran en lo que dura un bebé, ¿no? En su ciclo de vida hasta ser un adulto titulado, ¿no? De la carrera de ingeniería de minas, más o menos. Entonces, pues es una aplicación también bastante interesante, es decir, un material silicoluminoso le dio una propiedad, adquirió una propiedad cementante al mezclarse con jales. Y no solo funciona como un material, como decir, no solo funciona como un material útil, sino que también funciona como una especie de encapsulamiento y un control o una mitigación del riesgo asociado a un subproducto de la minería, que es la presa de Jal. Que el gran problema de las presas de Jal es, uno de los grandes problemas de las presas de Jales, pues no es tanto que contaminen, sino su volumen. Producimos muchísimos jales y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces él le dio o más bien, vio una aplicación y la utilizó. Por ahí, búsquela. El ingeniero se llama Pedro Guadarrama, me parece, y es tesis de maestría del posgrado de ingeniería ambiental. Y si no, se las paso para que no estén batallando. Pero está muy bien la aplicación. Bien, hablando de este tipo de materiales asociados al cemento. Les había comentado que una de las arcillas que se utilizaba para producir el semicrudo era el caolín, o si no les había comentado, pues se los comento ahorita. Una de las arcillas que más utiliza el caolín. Ahorita van a ver por qué. En primer lugar, porque el caolín es un silicoluminato ya hidratado. Es un producto principal de la descomposición de las rocas feldspáticas, perdón. Y a ese producto se le conoce como caolinita. Es un mineral que es una arcillita, que es como talco, no sé si lo conozcan, lo hayan visto en su laboratorio de mineralogía. Generalmente el caolín se compone de este material,
Por lo tanto, el caolín generalmente es blanco. Sin embargo, por las impurezas que pudiera tener, adquiere otras tonalidades. Y se ve generalmente un color como tierra, pues, un color terroso, un cafecito claro. Pero no solo eso, sino que cuando tiene alguna impureza de mineral de hierro, adquiere una tonalidad rojiza. En México, la verdad es que la mayor parte del caolín que se extrae en Hidalgo, Zacatecas y Veracruz, y generalmente viene asociado a hierro, y por lo tanto es un caolín rojizo. Que se puede utilizar, tiene muchas aplicaciones en otros tipos de industrias, pero se aplica más en la construcción porque no es de una pureza alta. Por lo tanto, se suele utilizar en el cemento. Y si ya se dieron cuenta por qué están utilizando el cemento, ya les dije por qué. Tiene una impureza que lo hace más aplicable a la industria del cemento que las otras arcillas. Es porque tiene impurezas de hierro. Entonces me está reduciendo el consumo de hematita. Sí, porque me está administrando un porcentaje mayor o un ligero porcentaje, perdón, de óxido de hierro. Por eso que utilizan el caolín rojizo. Generalmente se extrae de la zona de Guayacopotla, Veracruz. Bueno, otro detalle que tiene el caolín es que es higroscópico, perdón. Es decir, absorbe mucha agua y por lo tanto tiene muchos problemas de humedad asociados. Por si fuera poco, en Veracruz, en Guayacopotla, hay muchísima agua. Y no solo eso, sino que está en el nacimiento de la sierra, entonces todo el agua que viene evaporándose ahí del Golfo de México va a rebotar ahí y pues toda esa agua la absorbe el caolín. Tiene muchísimos problemas de humedad. Y bueno, ahí están algunos estados productores, pero principalmente se extraen aquí en el sur, en el sureste. Otros usos de los cuales vamos a hablar más adelante del caolín, porque también es un material muy versátil. Es la fabricación de hoja de papel, perdón. ¿Por qué? Porque la arcilla, los componentes de la arcilla se sellan las fibras de las hojas. No sé si tiene la oportunidad de ver en un microscopio una hoja de papel, está compuesta de fibras que son para los árboles. Entonces esas fibras, si seguramente con un microscopio no tienen caolín, se van a ver como con ligeros agujeritos. El caolín sirve para sellar esas fibras. Se utilizan las pinturas, para modificar el brillo de las pinturas. Se utiliza en los cerámicos también. Es el segundo uso principal del caolín, aparte de la construcción. Se utiliza para hacer cerámicos, es decir, para hacer tazas de baño, para hacer lavabos, cualquier cerámico. Se utiliza también el caolín ahí. Y bueno, lo que les había dicho que aquí en México, bueno, en esa parte, pues hay una impureza que la hace muy aplicable para la industria de la construcción. Pero generalmente lo que se busca tanto en cerámicos como en papel, como pintura, es que sea un caolín blanco. En construcción, pues no me importa qué color tenga, mientras más rojo, mejor. Me está ahorrando la explotación de hierro, me está ahorrando el óxido de hierro. Que por cierto, no sé si los mencioné, pero de entre los materiales que constituyen el semicrudo, el más caro es la hematita. Es el más caro de todos. Y de hecho, como lo que se busca es óxido de hierro, también no les comenté eso, pero a veces no solo se utiliza hematita, a veces se suele utilizar magnetita también. Por cierto, se me estaba pasando ese dato. No solo es magnetita, en algunos casos se utiliza magnetita. Pero igual va a depender de la empresa que le esté trabajando. Y bueno, esa es una imagen de los ejidatarios que están explotando ahí sus canteras de caolín, que son de uno o dos bancos.
Esto es aquí en Guayacotla, Veracruz. De hecho, casi siempre lo llevan como de un solo banco. Aquí en la imagen se puede ver. Es una cantera eso, aunque se ve así medio raro, es una cantera. Y esta es pues donde se encuentra la planta procesadora. ¿Qué tiene que tener la planta procesadora antes de que cambie de saltemos otra cuestión? La planta procesadora de Kaolin tiene cribado, tiene trituración, generalmente solo es una trituración primaria, no hay más, y tiene secado de material que generalmente ese secado se hace con una especie de horno, es decir, se pasa por una llama el material y de esa forma el material se va secando. Pero ese horno de secado debe tener una temperatura baja porque los componentes del kaolin, pues, si bien son refractarios, si se calientan de más, se pueden sinterizar y se pueden cocer y pueden formar un cerámico, pues. Por lo tanto, no se recomienda una llama tan alta. Realmente la llama nomás es para eliminar el exceso de humedad, que más o menos, para que se den una idea, oscila entre el 20 y 40% de humedad en material, para que sea una idea. Entonces, muchísima agua. Tienes que tener un proceso de secado también aparte. El kaolin que nos llevaban allá a Cerro Jardín y a Totonilco, lo traían igual de aquí, de Veracruz, una parte, otra parte de Hidalgo, que desconozco qué parte de Hidalgo traían. Pues la mayoría venía de Guayacopotla, Veracruz, que está al norte del estado. Era un material rojizo y el material solía transportarse en unos trailers. Esto es dato para que igual vean cuánta cosa ocurre en la industria. Pero se transportaban en un trailer que tenía una caja de madera. Ese trailer tenía la particularidad de que no tenía gato de levante. No había gato de levante, que es la pieza que va aquí y hace que el trailer pueda levantar tu caja y vaciar el material. Y como no tenía gato de levante, pues tampoco necesitaba, no estaba con puerta posterior, es decir, no se abría. Y lo que hacíamos para descargarlo, en ayuda del operador del trailer, es que tenía una unión en cada caja y se volcaban las compuertas laterales de la caja y el material pues ya quedaba algo más o menos así, quedaba en la plataforma. Y una vez que quedaba el material en la plataforma, pues llegaba un cargador frontal, le empujaba. Bueno, me quedó raro el cargador. Imagínense que llegaba un cargador frontal y empujaba el material y lo empujaba por un lado. Es la descarga más rara que he visto yo en una explotación minera. Es la descarga más rara para que vean que todo se puede en esta vida. Mm, Bien, vamos a seguir hablando del kaolin. Todavía hay más de qué hablar de ese material, porque tiene muchas aplicaciones y prácticamente es un cerámico. Entonces corresponde, si ya vieron el temario, corresponde al tema número 5 también. Y antes de ver específicamente el proceso de la industria del cemento de manera detallada o de manera específica con una industria como lo que es Cruz Azul, por ejemplo, antes de entrar en detalles, me gustaría hablar un poquito de variantes inherentes a las plantas de trituración y molienda
en la industria de la construcción. Ahora, no quiere decir que estas variantes no existen en los metálicos, sí existen en algunos casos, pero son más comunes de ver en los no metálicos. Y también estoy seguro de que muchas de estas variantes no las llegaron a ver. Bien, para empezar, ¿qué es una tolva? Una tolva nos permite regular el flujo de alimentación y controlar la distribución de la alimentación a la trituradora. Es decir, va a evitar que la trituradora reciba de golpe todo el material. Va a hacer que el material o el ingreso de material sea más pausado. Y esa tolva generalmente va ubicada o va de la mano con un alimentador que tiene la misma función, ¿no? Es decir, controlar la distribución de material a la tolva. Y no solo eso, sino también repartir el material, cuando el alimentador tiene agitación, repartir el material de manera uniforme para que ingrese a la trituradora primaria. Esta es una tolva, prácticamente es un cono invertido. Y como ya les dije, su función es regular la alimentación a la trituración. Y generalmente viene de la mano con un alimentador. Ahora, la tolva tiene algunos complementos que no sé si ya hayan llegado a ver. En Sabinas, creo que fue el único lugar donde yo llegué a ver que había una cadena, de una cortina de cadena, pero ya no estaba tan utilizable. No sé si ustedes han llegado a ver una cortina de cadena o sepan de qué les estoy hablando cuando digo cortina de cadena, pero si no, pues aquí se los muestro. Una cortina de cadena prácticamente permite igual regular el flujo de material que ingresa a la trituradora. Se ubica siempre en la tolva y es de altura o de dimensión modificable. ¿Cómo se modifica? Generalmente va unida a un cilindro o un pistón. Este pistón se sube o se baja dependiendo del grado de alimentación que queramos. Ya no se utilizan tanto. ¿Por qué? Porque las cadenas, pues, están fabricadas de eslabones y los eslabones no tienen una buena unión con el ingreso de material, que generalmente es muy abrasivo, o muy grueso o muy denso. Pues la cadena puede romperse un eslabón, y se rompe un eslabón, quizás pasa la trituradora, pero se va a ir a las bandas y va a ser un rollo por allá. Por eso es que ya no los utilizan tanto, pero todavía de repente en la industria de la minería y de la construcción de agregados, por ejemplo, se siguen utilizando ese tipo de cortinas de cadena. Más vale que las conozcan. Aparte, el control de alimentación de flujo no es tan eficiente. ¿Y en cómo se diseña una tolva? La tolva tiene que considerar estos aspectos: capacidad de almacenaje de la tolva, densidad aparente del material, ángulo de reposo del material. Obviamente el ángulo de la tolva tiene que ser superior al ángulo de reposo. Por lo tanto, por regla simple se le da un ángulo superior arriba del 15% más o menos. Y esa tolva tiene que tener un volumen útil que sea un volumen sobrante o inútil del 30% recomendado del volumen total del material que va a ingresar. Es decir, si yo diseño mi tolva para una trituradora que recibe, no sé, 200 toneladas por hora, por ejemplo, esa tolva tiene que resistir 200 toneladas más el 30% de ese material en volumen. Y debo considerar el porcentaje de humedad porque se suelen apelmazar en las tolvas de material húmedo. Pero bueno, ya les dije cómo eliminar el material húmedo de las tolvas o las trituradores primarias. Creo que ya se los mencioné. Y si no, pues es nada más agregar material seco. Anteriormente, en la materia de diseño de operaciones, pues sí es diseño de operaciones mineras, me parece que es. Se veía esto, diseño una tolva, inclusive aparte de un proyecto. Ahora no sé cosas que les piden, porque ya les piden más cosas en ingeniería regional. Pero en mis tiempos no podían una tolva y un malacate.
Malacate, perdón. Malacate y atole. Bien, los alimentadores, hay de muchos tipos. De hecho, ya no tengo aquí, cambié esta presentación, rayos. Bueno, hay de muchos tipos de alimentadores, pero los más utilizados son los alimentadores de placas. ¿Por qué? Porque tienen una mayor resistencia. Generalmente se encuentran en la descarga de la tolva y también sirven para regular la alimentación a la trituradora primaria. Déjame ver si tengo los documentos. Es que esta presentación la perdí allá en un viaje que hice allá eh, en un trabajo que fui a hacer a otro país. Y, pues, allá se me perdió mi memoria. Ya no lo pude recuperar. Igual perdí, pero me parece que tenía. Sí, sí lo tengo. Tipos de alimentadores. Vieron el de placas, que es el más común. Hay de vaivén, que prácticamente tienen unos resortes, un pistón que lo está ahí moviendo de un punto para otro. Y eso no solo te facilita o te regula el ingreso a la trituradora primaria, sino que también ese vaivén va a hacer que el material se segregue y entra un poquito disgregado a la trituradora primaria y entra un poquito clasificado, pues, y es un poquito más fácil para la trituradora dejar pasar el material que ya tiene la abertura necesaria y concentrarse en el material, pues duro, ¿no? Eh, Vibratoria, nada más tiene el pistón que lo está golpeteando y está haciendo lo mismo. Es prácticamente la misma función. Y de banda es esta de acá, que su única función es nada más regular la alimentación, pero no son tan utilizados porque son de banda y se suelen romper porque el tamaño de roca en este punto, en este exceso, es demasiado grande. Y los alimentadores de placas son los más utilizados, que también eh, simplemente regulan el flujo de ingreso a la trituradora primaria y de esa forma aseguramos que nuestra trituradora no se va a empachar, que ya no sé si les había comentado que eso de empachar es un término de la industria y prácticamente significa que nuestra trituradora está sobresaturada. Es lo que significa que se empachó. Bien, antes de hablar de trituradoras en específico que se utilizan en este tipo de industria, sepan que para seleccionar un equipo de trituración existen 4 principios básicos: de impacto, de compresión, de abrasión y cizallamiento. De impacto es chocar un objeto contra otro, que es lo que utilizan las trituradoras de quijada. Bueno, de hecho utilizan 2 principios: de impacto y de compresión. De abrasión utilizan los HPGRs y de cizallamiento utilizan, ay, se me fue el nombre de estos molinos, son como una especie de licuadora, pero bueno, luego después les digo cómo se llaman realmente este tipo de molinos, que tienen una serie de cuchillas y generan un impacto o un corte en la roca. Algo importante para definir el tipo de trituración es la prueba, es la abrasión de la roca. Para determinar la abrasión de la roca se realiza una evaluación que se conoce como prueba de Los Ángeles. No solo para la trituración de la roca general se realiza esta prueba de Los Ángeles, sino que también se utiliza para medir la abrasión de los agregados como elemento de construcción. Es decir, tiene doble finalidad. Bueno, su finalidad es definir la abrasión, pero su utilización es en la industria minera para determinar la aplicación o más bien la trituración, la trituradora más adecuada a mi proceso, y en la industria de la construcción para determinar la abrasión de los agregados, que es algo que también está normado por una ACTM.
Y bueno, esto salto. Trituradora de quijada. Esta es de las más utilizadas como trituración primaria, tanto en la industria metálica como en la no metálica. Prácticamente tiene dos, tenía, porque ya todas las trituradoras están pasando a ser de ese tipo, de doble toggle se llama, de doble palanca, y anteriormente pues eran de single toggle o una sola palanca. ¿Cuál fue la diferencia? Que en estas de acá se mueve esta parte de aquí y se mueve esta parte de aquí y se mueve esta parte de aquí. Y eso hace que sea un poquito más eficiente la compresión. Por eso es que las quijadas no han desaparecido, a pesar de que ya hay trituradoras un poquito más eficientes. Y anteriormente pues solamente se utilizaba una como esta. Pero les muestro esta de un solo toggle, o toggle, no sé cómo se pronuncia, porque como ya les había mencionado, las condiciones económicas de muchas no metálicas a veces no les permiten actualizarse y siguen trabajando con trituradoras como esta. Es prácticamente lo mismo, nada más que la azul es más eficiente que la amarilla con verde. Trituradoras de cono, ya las conocen, son raras, generalmente son trituradoras secundarias en la industria de los agregados, en la industria cementera, por cierto, generalmente hay una trituración primaria nada más. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Generalmente eh, lo recomendable es tener trituración secundaria. ¿Por qué? Para eliminar los sobretamaños principalmente. Ahí en Cerro Jardín no había más que trituración primaria y el sobretamaño se recirculaba. Afortunadamente no era un porcentaje tan grande de recirculación porque otro porcentaje siempre se vendía a la otra filial de Cemex, que no sé si igual si la conozcan, se llama Cemex Agregados. Entonces se vendía una parte de la caliza a Cemex Agregados y de esa forma pues se evitaba tener un exceso de recirculado. Pero aún así lo recomendable es tener titulación secundaria y en caso de ser necesario pues terciaria. ¿Pero por qué secundaria? Porque el exceso de recirculados es lo que también va a ayudar a que se empache la trituradora primaria. En fin, otro tipo de trituradoras muy comunes son las trituradoras de martillo. Igual no sé si las conocían, pero son prácticamente un rotor que está equipado con martillos, valga la redundancia, y esos están girando sobre ese rotor. El material cae ese martillo y golpea, más bien es golpeado por el martillo, y este material que es golpeado por el martillo, si no se terminó de romper, se termina de romper en la carcasa que rodea a la trituradora, que generalmente tiene unas placas de acero, las cuales terminan de rebotar el material. Algo como esto. ¿Vale? En la parte inferior tiene una criba y ya el material que ha cumplido con el tamaño de partícula necesario, pues sale de la trituradora y ya es enviado a otro proceso, ¿no? Criba aquí, no sé si se distinga. Screen es criba. El rotor, los martillos y el material entra, es golpeado, no solo lo golpea el martillo, sino que lo golpean las placas la misma trituradora y el material que cumple con la ley, con el tamaño, perdón, sale, ¿no? Estas son bastante comunes. El único detalle es que el material al ser muy abrasivo, pues desgasta muy rápido los cabezales y las cabezas de los martillos y tiene que estarse reemplazando. La triturada de impacto es prácticamente algo similar, nada más que en vez de tener martillos tiene placas. Son placas en un rotor que hacen que golpee el material. En este caso, las placas donde el material golpea son un poquito más gruesas, los liners, y tiene una abertura que evita que el material salga
a menos que tenga el tamaño adecuado. Esta abertura es modificable en ambos casos. También son muy comunes estos aquí. Y este es el principio, ¿no? Entra material, es golpeado por el liner, que si no se rompió ahí, el liner sirve para impulsarlo y golpearlo con las placas superiores, y si no se termina de romper ahí, vuelve a rebotar con el liner inferior y otra vez con el superior, o más bien esa vez con el que está a un lado, así hasta que el material haya cumplido con el tamaño de partícula adecuado y pueda liberarse. Otro tipo de trituradoras son los famosos HPGRs. Bueno, no sé si los conozcan. Ya cada vez son un poquito más populares. Este tipo de trituradoras. Algunos les conocen también como molinos. Yo creo que es más correcto que se les conozca como molinos. Pero bueno, se confunde un poco en la industria de los agregados porque se suele utilizar como una trituración secundaria o terciaria. Pero yo para mí sería un molino por el tamaño de partícula que pueden llegar a dar. Sin embargo, esta unión esta abertura se puede modificar, entonces ya no sabría si es una trituración o molino, pero para mí es un molino. En algunos casos, el recubrimiento de los molinos puede ser, los rodillos, perdón, puede ser liso o puede ser un elemento dentado, como un engranaje. De hecho, hay muchos videos de trituración de basura y utilizan este tipo de molinos. Estos son los tipos de rodillos que existen. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Porque el día de hoy pues, vamos a terminar un poquito temprano también. Y ya son como las 8:30. A ver, 8:30. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. ¿Seguros? Bueno, ¿ya conocían este tipo de trituradoras? ¿O no? ¿O ya los conocía? ¿O no los conocía? Más o menos. Las vimos en preparación. En preparación, bueno, muy bien. Eh, son muy comunes en la industria de los agregados, principalmente en la industria cementera. Por eso es que los metí aquí. Si no se acordaban, pues ya es un recordatorio, ¿no? Bien, hablemos de trituradoras que son comunes a este tipo de trabajo. Les había mencionado las trituradoras móviles. No solo hay trituradoras móviles, también hay bandas móviles, hay molinos. Bueno, no, hay cribas móviles, perdón. Se pueden clasificar dependiendo de su movilidad. Si son compactas, semimóviles, si son, es decir, las semimóviles son las que se tienen que remolcar. Y ya una vez que se llegan al punto de ubicación, son asentadas por unas patas, o más bien serían unas zapatas, que permiten que la planta pues, se quede estática. Es decir, se puede mover, pero requieren de un arrastre. Las semimóviles sobre tractores son un poquito más largas y requieren un equipo especializado para transportarla. Y generalmente es un tractor de orugas o pueden incluso trasladarse con si es que tiene la fortaleza, con un tractor camión. Las plantas móviles autónomas son las que son realmente móviles, es decir, se pueden desplazar de un punto a otro sin problemas. El único detalle es que son muchísimo más lentas en desplazamiento.
¿Qué pueden hacer estas plantas? Pueden clasificar, es decir, hay cribas, y pueden triturar. Aquí hay un ejemplo de las semimóviles, ¿sí? Son prácticamente remolques. Y a la izquierda vemos una banda móvil, a la derecha una quijada, una trituradora de quijada móvil con su tolva incluido. Aquí está su tolva, no sé si alcanzan a ver. Tolva, aquí, la parte izquierda, y la quijada, pues esta parte central que se ve ahí como una gotita inclinada, y trae una banda incluida, generalmente es una banda corta, por eso es que también hay bandas móviles largas. Y esta de aquí es una criba móvil. Igual tiene su tolva y tiene su criba y su serie de bandas, ¿no? Dependiendo de hacia dónde realiza la extracción de material, la criba. Bien. El día de hoy vamos a acabar un poquito temprano. Entonces, si tienen dudas es el momento, y si no tienen dudas, pues hasta aquí la dejamos el día de hoy. La siguiente clase terminamos de ver la molienda, pero específicamente vamos a hablar del molino Bromil, que es el que también se está empleando un poquito más aquí en la industria. Y vamos a hablar del lavado de material, del clasificado de material, y hablamos de lo que les había prometido de la industria o el proceso que tienen allá en Cruz Azul Lagunas. Entonces, ¿no hay dudas? No, no. No, profe. Bueno, si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase entonces. ¿Sale? Ya casi terminamos con este tema. Yo creo que vamos a terminar antes de salir de vacaciones. Por cierto, les debo sus calificaciones, me estaba acordando. Ya los tengo y no los he asignado. Ahí, no, pues yo creo ya el viernes, mejor, o mañana, no, mejor mañana les mando sus calificaciones. Nadie me ha dicho nada, pero se las debo. ¿Sale? Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense mucho. Saludos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Oh, profesor. Nos vemos.